Pues muy buenas a todos y a todas. De nuevo un vídeo más de Mercadillo Solidario en esta segunda edición que, como sabéis, la destinamos a la infancia y a la juventud tutelada y extutelada. Este vídeo va a ir no en otra dirección, sino en una dirección un poco más global. Desde mercadillosolidario.org también incentivamos mucho a las empresas que están participando a que sean partícipes precisamente de esos objetivos de desarrollo sostenible, que a veces la palabra o el concepto se queda un poco subjetivo, no sabemos cómo aplicarlo bien, pero existen esos objetivos desde el año 2015 en los que Naciones Unidas lo propuso y 193 países se unieron, entre ellos España, y es importante que sepamos un poquito más de cómo hacer los nuestros, porque somos parte, somos responsabilidad también de conseguir esos objetivos para que el mundo pues, funcione mucho mejor, sea más justo y esté lleno de oportunidades por igual para todos. Y este vídeo va de eso, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030. No voy a hablar yo, van a hablar dos personas que de este tema saben muchísimo y tenemos con nosotros a Federico Buyolo García. Muy buenas, Federico, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas, gracias, Eva. Él es exdirector, fue director general de la Oficina de la Alta Comisionada de la Agenda 2030 del Gobierno de España. Entre otras cosas, pues gestionaba y coordinaba la agenda respecto a los objetivos del Gobierno en este sentido. Es licenciado en Pedagogía y actualmente es director adjunto en el Gabinete de Educación del Ministerio de Educación. Y tenemos también, para hablar de este tema, a Francisco Pasandín Buchelo, que es profesor de la Universidad de Sevilla, de la Facultad de Turismo y Finanzas, en el área concretamente de organización de empresas y más concretamente aún de la asignatura de responsabilidad social y ética empresarial. Muy buenas. Francisco. Hola, ¿qué tal, Eva? Paco. Claro. Bueno, creo que os voy a dar paso directamente para que podáis explicar, si queréis, quizá un concepto primero de qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si quiere, Federico. Sí, bueno, yo creo que, fíjate, fundamentalmente, si analizamos, porque claro, llevamos ya 6 años desde la aprobación de la Agenda 2030. La Agenda 2030 se aprobó en el año 2015 y, claro, en 6 años después todavía estamos intentando explicar qué es la Agenda 2030. En 2019 tuve la oportunidad de estar con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, en Nueva York, en el High Level Political Forum, que se celebra en julio, y él nos decía de que hemos tardado demasiado tiempo en conceptualizar la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque la Agenda 2030 es una agenda compleja para un mundo complejo. Es verdad que si analizamos son 17 objetivos, 169 metas, 232 indicadores, 5 dimensiones, 5 P's, lo que llamo 5 P's, 3 dimensiones, económica, social y medioambiental, y además con la necesidad de integrar lo económico, lo social y lo medioambiental, pero al mismo tiempo con la participación de los distintos actores, de todos los actores, en esa consecución de la Agenda 2030. Eso a priori parece muy complejo, pero realmente la Agenda 2030, lo que es y lo que yo he defendido y entiendo que es la Agenda 2030, para mí son dos cosas. Uno, es un lenguaje universal que nos permite que a todas las personas que trabajan en distintas instituciones tengamos un lenguaje común. Es decir, es un idioma que nos permite saber cuáles son esas líneas de trabajo que tenemos que coordinar entre distintos actores y en las cuales nosotros nos sentimos representados independientemente que seamos un gran gobierno o una pequeña institución. Ese concepto de apropiación de la agenda que decía el secretario general Ban Ki-moon en el proceso de negociación, que eso es una de las cosas importantes de esta Agenda 2030, que no es una agenda que nace de un despacho o de la reflexión solamente de los grandes gobiernos, sino que es un proceso de participación donde estuvo la academia, las empresas, los gobiernos locales, la sociedad civil en una gran encuesta que se hizo, y en un proceso participado de más de 2 años y medio aproximadamente, además es un proceso muy complejo entre distintos tipos y distintos organismos, ¿no? Bueno, pues en eso, ese lenguaje nos permite poder actuar. Y segundo, para mí es la base del nuevo contrato social global. Hemos tenido un contrato social que nos ha permitido
ese avance y esa constitución de la economía social de mercado, fundamentalmente Europa, el nacimiento del estado del bienestar, y de esa relación entre la economía y la sociedad y la prosperidad, pero al mismo tiempo, ahora, en este mundo global, interconectado, donde cambia todo por completo y además donde todo es mucho más efímero, la Agenda 2030 se constituye en ese contrato social global. Un contrato social que nos permite redefinir y dar contenido a aquello que se aprobó ya después de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que esta es la actualización de esa decisión. Este contrato además lo que hace, y que es yo creo que el gran déficit que tenemos ahora en la aplicación de la Agenda 2030, es en ser la base para la construcción de las nuevas políticas. Ahora ya no hay políticas que sean solamente unidireccionales, sino que necesitas combinar distintas políticas, distintos territorios y distintos actores. Y la Agenda 2030 nos permite generar esa base de desarrollo en ese contrato social global. Aquí, por ejemplo, el papel de la universidad es crucial. ¿Por qué el papel de la universidad es crucial? Porque la Agenda 2030 no es un documento finalista. Aunque tenga unas metas determinadas, mucho de lo que tenemos que hacer tenemos que inventarlo ahora. Tenemos que pensar en ese largo recorrido, pero actuando en el corto. Antes en el back office lo hablábamos de que la universidad genera conocimiento, la academia genera conocimiento. En Naciones Unidas, en el informe del año 2019, el informe de progreso de la Agenda 2030, decía que lo que no podía pasar es que desde la academia, desde que toma, visualiza, investiga y pone las evidencias encima de la mesa, tardemos 100 años en poner en marcha aquellas cuestiones que la academia estaba diciendo. Lo hemos vivido como el tabaco, el perjudicial que era el tabaco, las energías renovables o incluso temas relacionados con la salud, el cáncer, etcétera, que estábamos viendo que la academia desde hace 100 años viene diciéndonos, oiga, este es el camino, y sin embargo tardamos en actuar. Ahora, en este momento, lo que hacemos es que esta Agenda 2030 es una agenda para actuar, es una agenda de acción. De hecho, en Naciones Unidas ha cogido como lema el Time for Action, que significa al final es tiempo de actuar. Y tiempo de actuar de todos. Esto no es solamente una cosa de las grandes empresas o de los grandes gobiernos. Es algo que nos interpela a cada uno de nosotros como personas, pero también de las instituciones. Y por eso es tan importante que desde las cooperativas, desde el mundo local, fíjense, la Agenda 2030 es una agenda de empoderamiento de la ciudadanía. Y por tanto, si es una agenda de empoderamiento de la ciudadanía, necesitamos que aquellos territorios, las ciudades, los municipios, los pueblos, que es donde vivimos las personas, tengan un papel importante. Hoy tenemos problemas globales que requieren soluciones locales, pero tenemos problemas locales que requieren soluciones globales. Así que necesitamos generar esa capacidad de hacer alianzas entre distintos actores en algo que el MIT lleva algunos años investigando sobre las inteligencias colectivas y cómo generamos esa inteligencia colectiva para actuar y trabajar. Eva, quizás soy yo el que tiene que decir algo en este sentido. Sí, bueno, yo creo que entre vosotros vais a dar todas las claves de todo lo que estamos queriendo transmitir con este vídeo, así que yo os dejo, estoy aquí, lógicamente, escuchando y viendo, pero os dejo que entre vosotros dos deis todos estos datos y acerquéis un poquito más, como decía Federico, ¿no? a nuestra responsabilidad de estos objetivos. Muy bien. Pues mira, si yo tuviera que complementar un poco la definición que ha dado Federico sobre este tema, quizás él se ha enfocado mucho en el cómo hacerlo, ¿no? Me ha dicho que necesitamos un lenguaje común, que necesitamos que los distintos grupos de interés participen, sean parte activa. Pero quizás en esa definición yo incluiría una palabra, y es la palabra que el objetivo último de la agenda, de los ODS, de la Agenda 21, de la Agenda 2030, perdón, debe de ser la sostenibilidad. Yo creo que eso, siendo muy evidente, objetivos de desarrollo sostenible, pues los objetivos de desarrollo sostenible se desarrollan con un objetivo: hacer que el mundo sea sostenible, que las personas en el mundo sean sostenibles. Quizás otro atributo que yo resaltaría es que se requiere la participación de todos, pero se requiere también el diálogo entre todos. Es decir, que esto no llegará a ningún lugar si todo el mundo no es sensible a cuáles son los grandes problemas de la humanidad, y que esos grandes problemas de la humanidad, de manera consensuada, definidos de manera consensuada
no por uno ni por dos, sino por un total de 191 países, pues evidentemente si no hay consenso entre todos esos grupos de interés, pues es muy complicado que lleguemos a una solución, ¿no? Por tanto, dos cosas, dos ideas a complementar. Los objetivos de desarrollo sostenible pretenden la sostenibilidad del mundo. Los objetivos de desarrollo sostenible surgen porque hay un montón de países que consideran que esos son los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad desde aquí hasta el año 2030 y que para su implementación es necesario el diálogo y la participación y el concurso de todos, ¿no? Sin eso es imposible que esto llegue a buen puerto, ¿no? Cada uno aportando aquello que tiene, ¿no? Se refería Federico a la academia y decía que la academia tenía que aportar conocimiento, ¿no? Y yo estoy de acuerdo. La academia tiene que aportar conocimiento, pero hay otros grupos de interés que tienen que aportar otros recursos. Es decir, hablamos de las administraciones que tienen que facilitar el trabajo de la academia para que la academia genere ese conocimiento necesario. Y estoy barriendo para casa, pero es que efectivamente es así, ¿no? La academia normalmente está desvinculada de la sociedad, entre otras cosas, porque genera el conocimiento al margen de la universidad y con sus propios recursos, ¿no? Entonces, la academia necesita primero confianza y después aporte de recursos. Pero también diría que las administraciones públicas juegan muchos papeles, ¿no? Uno de los papeles es facilitar espacios. El papel que está jugando ahora mismo en este momento Eva, de facilitar un espacio para el diálogo, de facilitar a los distintos grupos de interés la posibilidad de interactuar y que ese divorcio realmente no exista, también es otra responsabilidad de las administraciones públicas. Las empresas no pueden permanecer al margen de todo esto, ¿no? Las empresas deben de no actuar de manera unilateral, definiendo sus propios proyectos o programas, de forma tal que esos proyectos o programas generen una determinada imagen de buenismo por parte de las empresas, ¿no? Sino que las empresas tienen que ser un interlocutor más, un agente social más que participe en el diálogo social, económico y ambiental que la Agenda 21 tiene que generar. Entonces, creo que ahí deben de, primero, ser sensibles los diferentes agentes y, en segundo lugar, los diferentes agentes tienen que dialogar. Y tienen que dialogar con el objetivo de hacer el planeta sostenible. Y creo que esto es de una evidencia supina que todos queremos un mundo mejor para nuestros hijos y que no queremos que nadie se quede atrás, ¿no? Eso también son dos ideas de la Agenda 21, ¿no? Completamente de acuerdo, Paco. Fíjate, tuve la oportunidad de estar con Helen Clark, que fue la que pilotó por mandato del secretario general Ban Ki-moon, entonces era la administradora de UNDP o del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y tuve la oportunidad de estar en el año 2014 con ella, 2013, finales del 2000, principios del 2014, en una reunión, bueno, una comida de trabajo, y ella nos explicaba cómo se estaba configurando esta agenda, ¿no? Entonces yo recuerdo que en aquel momento nos anunció que con el concepto iba a ser Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay que saber que veníamos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fue la gran agenda del año 2000, que impulsó Kofi Annan, que supuso un impulso importante en la pobreza extrema y algunos temas relacionados fundamentalmente con la salud y con la educación, es decir, yo creo que por los tres grandes elementos, no tanto en el ámbito medioambiental, porque veníamos del protocolo de Kioto, de Río +20, ¿no? Y ella nos hacía una reflexión, pues nosotros teníamos muchas dudas, en los que veníamos del ámbito de la cooperación, de que llamarlo Objetivo de Desarrollo Sostenible, cuando veníamos de esa Agenda 21, que llevaba toda la parte medioambiental, pero que se había dejado la parte social y la parte económica como algo ajeno, no ajeno, pero sí como algo tangencial a lo que era, sino que era una gran agenda medioambiental. Y claro, el concepto de desarrollo sostenible, decíamos, ostras, que el desarrollo sostenible no puede ser solamente lo verde, tiene que ser lo económico, lo social y lo medioambiental. Por cierto, algo que ya la academia dijo en los años 50, 40, 60 y reforzó mucho ese concepto de la sostenibilidad o la triple dimensión de la sostenibilidad, ¿no? Entonces ella nos explicaba que había que unir, por un lado, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y Río +20, que se fue en el año 2012. Y con la fusión de esto tenía que haber esas tres, que ellos lo llamaron al final con tres de las 5 P's, planeta, prosperidad y personas. En aquel momento yo tenía muchas dudas, ¿no? Porque decía, ostras, es que esto se va a llevar mucho a la medioambiental y vamos a olvidar que no podemos seguir haciendo agendas donde lo único que nos basamos es que los países del norte transferimos a través de la cooperación internacional recursos a los países del sur, pero los países del norte seguimos creciendo siendo insostenibles como estábamos haciendo con un modelo económico.
el elefante de Branko Milanovic, que mide la desigualdad en las últimas en los últimos 200 años, establece muy claramente de que ese modelo de crecimiento que se impuso en la escuela de Chicago, Milton Friedman, etcétera, necesariamente no estaba funcionando, que el crecimiento no llevaba, es decir, el aumento del PIB no llevaba indiscutiblemente a la mejora de la calidad de vida de las personas y que por lo tanto el modelo económico había que cambiar. Si esto era poco, en el año 2018, finales de 2018, el Financial Times, poco sospechoso de ser un periódico de izquierdas o de socialdemócrata, decía que había que resetear el capitalismo. El capitalismo había muerto y que había que redefinir el capitalismo. Claro, en este concepto de la Agenda 2030, esa sostenibilidad que tú, Paco, decías, claro, tiene que ver fundamentalmente en eso, en lo económico, lo social y lo medioambiental. Y que ahora cada decisión que tenemos las administraciones públicas, una empresa o cualquier institución, tiene que plantearse cómo afecta sus decisiones en lo económico, lo social y lo medioambiental. Y la segunda parte que tú bien decías es que, claro, es que en ese objetivo 17, que por cierto, las alianzas también estaban los anteriores objetivos de desarrollo del milenio, era el número 8, que por cierto, yo que me leía los informes desde el año 2000 de los objetivos de desarrollo del milenio, el objetivo 8 era como una cosa así que estaba ahí porque había que ponerlo, pero que nadie estaba trabajando en esto. Hoy nadie nos planteamos que el desarrollo no puede estar con la interacción de los distintos actores, de los distintos agentes. Y claro, esto, que además es una agenda transformadora, porque la agenda se llama transformar el mundo que vivimos, y como bien decías tú, Paco, para que nadie quede atrás. Todos los agentes son necesarios para esa transformación. Por lo tanto, esto ya no va tanto de esos modelos de responsabilidad social que tenemos, que están muy estructurados, con grandes códigos éticos, con grandes procesos, con grandes protocolos, sino que se trata de cómo eso lo interiorizamos, y esto Ban Ki-moon nos lo decía, que lo importante era que la gente se apropiara en esa localización de la Agenda 2030, que en inglés es localization, pero al traducirlo al castellano se quedó como localización y se llevó a lo municipal, no es solamente lo municipal, es fundamentalmente cada una de las organizaciones. Y en este caso, las cooperativas. Tengo la experiencia en Valencia, que he trabajado mucho con ellos, que tienen un sistema de cooperativista muy, muy potente, o con las cooperativas educativas con las cuales trabajo mucho, donde lo que han hecho es decir, oiga, es que somos pequeñas empresas que podemos contribuir mucho. Y además, sobre todo, porque esto es nuestro lenguaje. Esto ya entendemos, esto sabemos que hacerlo. Y esto da sentido a lo que estamos haciendo. Por lo tanto, en ese sentido de la acción, de esa transformación, eso es lo que verdaderamente conseguimos, esa sostenibilidad. Sin duda medioambiental. Estamos en la peor crisis energética, peor crisis medioambiental que hemos vivido en los últimos años y que estamos viviendo más. Estamos en una situación económica que venimos de una crisis económica del año 2008 hasta el 2011-2012, pero que hemos terminado de recuperar después de la crisis de la pandemia, ¿no? Y por supuesto una crisis social que no puede llegar a cuotas de desigualdad como hemos vivido en este país, con un 40% de niños en riesgo de exclusión social, ¿no? Entonces, en ese concepto, efectivamente, las administraciones tienen que tener un papel fundamental para generar espacios, para impulsar, para trabajar, para generar dinámicas. Es decir, cuando nosotros estábamos en el alto comisionado, una de las cosas que nos planteamos fundamental era esa, es decir, cómo una administración podemos ser catalizadores o impulsores de esas medidas y de ese trabajo. Luego, cada una de las instituciones tiene que poner de su parte. Y luego la parte más importante, la ciudadanía, porque esto es una agenda de empoderamiento de la ciudadanía, es la que tiene que ser la gran impulsora para decir, oiga, este es el camino que queremos hacer y este es el camino en el cual también nosotros nos comprometemos. Hemos hablado del concepto, hemos hablado también de cuáles son sus objetivos y quizás no hemos hablado de lo que es importante, ¿no? Y lo que es más importante quizás es que no estamos hablando de una moda, ¿no? Y lo normal es pensar que los ODS es el último tópico, ¿no? La última palabra que se ha puesto de moda y que ahora todo el mundo está hablando de eso. Realmente estamos hablando de algo que al menos se ha venido para quedar hasta el año 2030. Y no es que se quede en el lenguaje de la calle y de una manera difusa ahí, sino que es que esto se concreta en cosas y con la creación de entes muy específicos. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, de que el Estado español tiene un ministerio relacionado con los ODS.
Estamos hablando, por ejemplo, de que el plan estratégico del Ayuntamiento de Sevilla está organizado en torno a los ODS. Estamos hablando de que en el plan de recuperación de la Unión Europea se está hablando de la economía verde, todo eso tiene que ver con los ODS. Se está hablando de la igualdad de género, se está hablando de la educación de calidad. Es decir, parece que los ODS quedan muy lejos de la ciudadanía o que quedan muy lejos de las empresas. Y la realidad es que por encima de la ciudadanía y de las empresas hay un mundo, y ese mundo podemos llamarlo el mundo de la política o el mundo de las organizaciones multilaterales, que realmente son los que están generando ideas, están generando la sensibilización con determinados temas y eso poco a poco va permeando en la sociedad, en las empresas. Entonces esa lluvia, ese chove miudiño que dirían en Galicia, pues ese chove miudiño pues va calando en los ciudadanos, en las empresas. Por tanto, estamos hablando de algo que es relevante. Fijaros, he hablado de la importancia de las administraciones públicas y en Europa, ¿no? Pero yo que estoy siguiendo un poco los ODS desde hace un tiempo, hubo un momento donde quería ver cuál era la situación de los ODS en el sector bancario español. Entonces empecé a trabajar con un alumno en esa materia y me fui a las páginas web de los grandes bancos españoles, de CaixaBank, de Santander, etcétera. Y antes de la pandemia, justamente cuando empezó la pandemia, resulta que no había nada organizado en torno a los ODS. Bueno, pues ahora, por curiosidad, si quieren, vayan ustedes a las páginas web de los grandes bancos y verán que los grandes bancos tienen la referencia expresa a los ODS. Es decir, que un gran banco lo que quiere demostrarle a sus grupos de interés es que él también es sensible a los ODS y que él está organizando sus actividades en torno a este tema. De tal forma que tiene que demostrarle a la sociedad que él está contribuyendo a la reducción de la pobreza extrema, que está contribuyendo a la igualdad de género. Por tanto, parece que no, que es algo que está en el entorno, es algo que en determinados foros se habla, pero no, eso es tangible. Mi universidad no era sensible a este tema de los ODS. Bueno, pues recientemente he visto que están organizando cursos sobre ODS y que están sensibilizando a la sociedad sobre la importancia de los ODS. Por tanto, digamos que todavía chove miudiño, pero no chove a nivel ciudadano. Entonces, los ciudadanos van a ser y están percibiendo ya en su vida diaria los ODS y lo están percibiendo cuando sube el recibo de la luz y lo están percibiendo cuando se habla de violencia de género, cuando lo están percibiendo ya en su actividad cotidiana, en la eficiencia energética, en no consumir en los coches eléctricos. Es decir, no saben cómo se llama, pero estar están. Por tanto, creo que es un tema increíblemente importante, es un tema estratégico para todos los países del mundo, no solo para España y en particular para los ciudadanos españoles, para todos los países del mundo. Y es un tema que cada vez estará más presente en la vida de todos y a lo mejor no sabemos cómo llamarlo, pero sabremos que habrá que no maltratar, habrá que tener una educación de calidad, habrá que no consumir recursos, habrá que aliarse con otros para hacer cosas, habrá que preocuparse por los colectivos menos desfavorecidos, etcétera, ¿no? Por tanto, resalto esta idea, tema importante, resalto la idea de la definición donde hay sostenibilidad, diálogo, alianzas, economía, sociedad, medio ambiente, y a partir de ahí continuamos con lo que sea. No sé si tú quieres seguir guiando. Sí, fíjate, es que me viene muy bien, Paco, lo que dices, porque fíjate, cuando nosotros llegamos al alto comisionado en agosto del año 2018, encargamos una encuesta para saber en enero del 2019 cuánta gente conocía la Agenda 2030, ¿vale? Porque era una manera de también decir, oye, teníamos un compromiso de que cada vez conociera más gente la Agenda 2030, porque entendíamos que era una agenda que empoderaba a la ciudadanía y si queremos empoderar a la ciudadanía, lo primero que tienes que conocer la Agenda 2030, ¿no? Bueno, solamente la conocía el 10,3% de la población. En septiembre del año pasado se hizo la última oleada que hizo el CIS y la conoce el 29,7% de la ciudadanía. 3 veces más en un año y medio. Es verdad que el 29% es muy poco todavía comparado con el 100%, sin duda alguna. Pero es verdad que somos de los países que más gente conoce de ciudadanía y conoce la Agenda 2030. Luego esto también está muy dividido en el mundo empresarial, por ejemplo, de las grandes empresas.
prácticamente, si no conoces la Agenda 2030, no estás en este mundo. En el mundo universitario cada vez es más no solamente a nivel de rectorados y vicerrectorados, sino del profesorado, del PAS y del PDI. Si vas en las organizaciones de la sociedad civil, ONGs y demás, cada vez está más permeable, perdón, está más imbricado, es la palabra exacta, dentro de estas organizaciones. Si nos vamos al mundo de las entidades locales, es decir, desde el papel que hemos hecho, no entenderlo como un triunfo, sino del trabajo que hemos hecho de pico y pala con la Federación Española de Municipios y Provincias, donde desde su logo, desde el branding, con el circulito con los colorines, hasta la acción directa de tener no solamente una declaración, sino también un grupo de trabajo. La semana pasada estaba con ellos en Burgos. Tienen una alianza de ciudades por el desarrollo sostenible, tiene una comisión para trabajar desde los municipios, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, algo que desde las administraciones, como tú bien decías, ha venido para quedarse. Es decir, que los presupuestos generales del Estado estén alineados a la Agenda 2030, esto no es una cosa que se hace, es decir, para que os hagáis una idea, son 2 documentos de 180 páginas. Es decir, es coger todo el presupuesto del Gobierno de España, por cierto, el único gobierno en todo el mundo que lo ha hecho, y decir, oiga, ¿cómo alinea y cómo contribuye esto a la consecución de la Agenda 2030? Y además con datos abiertos, para que se vea y se compruebe de que esto no es solamente maquillaje, sino que se está haciendo. Que en el BOE las medidas tengan que ir alineadas con la Agenda 2030, o que tengamos un Consejo de Desarrollo Sostenible en este país, que se inauguró en el año 2019, claro, estas son cosas que, por ejemplo, Alemania lleva 50 años de su Consejo de Desarrollo Sostenible. Finlandia lleva 75 años de Consejo de Desarrollo Sostenible. Nosotros lo hicimos por primera vez en el año 2019, la primera reunión donde la sociedad civil en su conjunto, es decir, los sectores económicos, los sindicatos, las universidades, la sociedad civil, distintos organismos del gobierno, ayuntamientos, comunidades autónomas, nos sentamos para decir, señores, esto es de todo, tenemos que hacer. Y como bien tú dices, fíjate, a mí el nombre me da lo mismo. Todo lo discutía mucho con Moratinos. Moratinos, como sabéis, estuvo en esa participación de la Agenda 2030, hoy es el secretario general de Alianza para las Civilizaciones, y me acuerdo en Menorca, dando una conferencia juntos, que me invitó que le acompañara, decía, bueno, cuando llegue el año 2030 lo llamaremos los ODS y seguiremos hacia adelante. Claro, porque es que el mundo sigue, el mundo va a continuar. Entonces, yo soy de los que defiende de que a mí me da igual que la gente, como tú bien decías, no sepa que el 10.4, el objetivo 10, meta 4, tiene que habla de pobreza relativa o de generar recursos para la pobreza relativa. O que el 10.2 habla de la pobreza, del 10.1 habla de la pobreza extrema, o que el 4.1 habla de la educación de calidad, o que el 8.8 son los derechos de los trabajadores, o que el 10.7 habla, o que el 16.7 habla de participación. Esto es verdad que esto lo tenemos que saber los frikis o los que nos dedicamos a esto, ¿no? La ciudadanía tiene que saber que tenemos, primero, que frente a ese concepto de que vivimos un mundo distópico donde el futuro va a ser el caos, no es cierto. Sabemos lo que va a pasar si no tomamos determinadas medidas. Segundo, tenemos un plan y los recursos necesarios. Tú lo ponías, por ejemplo, el European New Green Deal o el Next Generation. Claro, el Next Generation tiene 4 pilares: cohesión territorial, digitalización, sostenibilidad y género. Pero es que esto además está ligado y hace un matching perfecto con la Agenda 2030. Y dice, oiga, en cada una de estas 4 acciones usted va a estar trabajando en estos objetivos y en estas metas. Y además, gobierno, quiero que me diga usted cómo lo está haciendo. Por lo tanto, independientemente de que se llame de una manera o se llame de otra, al final es una manera de trabajar y de hacer y de entender, primero, que tenemos que trabajar juntos. Segundo, que todos tenemos capacidad para poder hacer cosas. Esto no es de, oiga, mire, yo recuerdo los primeros años de director general de Agenda 20 de Cooperación en Valencia, que el presidente de la Generalitat nos atribuyó las competencias en la Agenda 2030. De hecho, en Valencia fuimos la primera comunidad que aprobó una ley de cooperación y desarrollo sostenible, ligado con la Agenda 2030, con esa doble visión de hacia afuera, actuaciones hacia afuera y actuaciones hacia adentro. Bueno, pues cuando hablaba con muchos alcaldes y alcaldesas, o cuando hablaba con las universidades, decían, bueno, pero es que esto no es una cosa mía. Si yo tengo que trabajar en mis cosas internas, en mi ayuntamiento, en la farola, en los problemas que tengo. Años después me llamaban y me decían, oye, aquello que me contaste, ven y cuéntamelo. Es que tengo que aplicarlo ya. Tengo una ONG muy famosa de Valencia que me decía, oye, mira, no, nosotros trabajamos en pobreza, ellos trabajan en India,
nosotros esto de la Agenda 2030 no me interesa, no quiero saber nada, nosotros nos dedicamos a otra cosa. Yo le decía, mira, Jordi, que esto es tuyo también, que además es que tú eres el ejemplo de lo que hace. No me interesa. Unos meses antes de la pandemia me llamó y me dice, oye, me tienes que echar una mano porque es que en esto me he equivocado. Porque es que voy a todos los sitios y las empresas me hablan de Agenda 2030. Voy a los ayuntamientos y los ayuntamientos me hablan de Agenda 2030. Pongo un artículo en mi revista de Agenda 2030, un artículo que yo escribí, dice, y es el artículo más visto. Y todo el mundo me está hablando y me dice, ostras, ¿y tú qué estás haciendo? Claro, es que esto nos da la oportunidad de poder hacer cosas y trabajar en ese mundo que antes decía Eva, justo, sostenible y pensar en el futuro. Y además ser copartícipes de ese cambio, que yo creo que esta es la parte más importante y la que más me gusta de esta Agenda 2030. Entonces, ahí, en ese trabajo que tenemos por delante, hay mucho por construir, hay mucho por hacer y hay mucho por cambiar y transformar. Claro, esto no se trata de poner parches a un mal desarrollo, a un mal modelo económico, a un mal modelo social. Claro, esto se trata fundamentalmente de que vayamos a la base de donde están los problemas y que cambiemos y transformemos esa manera de hacer desde una visión multidimensional. Tú hablabas antes, por ejemplo, del ámbito de las empresas, ¿no? Si nos vamos al ámbito de las grandes empresas, cuando se aprobó los informes no financieros en el año 2018, que la obligación de las empresas de más de 1.000 trabajadores, claro, enseguida muchas de ellas dijeron, ostras, esto dialoga perfectamente con Agenda 2030. Y esto es una manera que yo puedo comunicar a la ciudadanía y puedo comunicar también a mis inversores. He tenido la oportunidad de estar con grandes inversores de miles de millones, que me decían, oye, mira, nos hemos equivocado invirtiendo en el ladrillo, nos hemos equivocado. Y tenemos que invertir en otros sitios, decirnos por dónde tiene que ser. Y hoy, además de tu informe financiero, sin duda alguna, o tienes un buen informe no financiero de sostenibilidad, o los grandes inversores internacionales te dicen, oiga, mire, no invierto en su producto, no invierto en su servicio. Por lo tanto, eso también supone esa transformación. Y ahí quiero hacer mucha incidencia de que esto no es solamente una cosa de los grandes, sino que también es de cada uno de nosotros. Desde los pequeños coles, esta tarde he estado hablando con un cole en Valencia que empezó a trabajar con la Agenda 2030 con los alumnos y hoy se ha convertido en el gran referente de cómo trabajar el currículum a través de la Agenda 2030. He visto empresas pequeñitas me refiero casi unipersonales, que han adoptado la Agenda 2030 como su carta de servicio, como su informe no financiero, y decir, oiga, mire, esto es lo que yo hago y esto lo puedo comunicar. Y efectivamente lo llamaré el 10-4 o lo llamaré lucha contra las desigualdades o lo llamaré de otra manera, pero sí que me permite además poder dialogar entre una pequeña empresa y una gran empresa, entre una pequeña empresa y la sociedad civil, y entre una pequeña empresa y la administración. Y ahí, lo contaba hace poco a unos jóvenes aquí en Madrid, una organización que se llama Talento para el Futuro, y lo decía, mira, hasta ahora el 1% de la población más rica del mundo ha tenido su propia agenda. Hoy el 99% tenemos una agenda común que nos permite trabajar. Hagámoslo y entendamos que es nuestro. Y esto genera beneficios económicos, beneficios sociales y sobre todo sostenibilidad. Al final podemos generar grandes modelos económicos, pero si este mundo no es sostenible, ni económico, ni social, ni medioambiental, no vamos a conseguir absolutamente nada, ni vamos a tener futuro. Federico, me quedo con esa idea tuya de que los ODS son cosa de todos, absolutamente de todos. Unos saben qué es específicamente o cuál es su papel en ese ámbito y otros ni siquiera saben que existe, pero es cosa de todos. Todo el mundo tiene que aportar y quizás no puede aportar el ciudadano de una pequeña aldea gallega porque vive demasiado lejos, ¿no? Pero seguramente hay representantes de este ciudadano que sí están trabajando en materias de ODS, ¿no? Para volver a resaltar de nuevo la importancia, ¿no? Estaba leyendo el otro día en prensa que la asignatura de religión se estaba diseñando de forma tal que contemplara no solo cuestiones religiosas, sino también que contemplara los ODS. O sea que, como ven ustedes, no es algo que viva al margen de la ciudadanía, sino que es algo que está presente en la vida de las generaciones actuales y futuras. Y yo diría que va a estar todavía más presente. Estamos hablando, por tanto, de una cuestión, a mi modo de ver, muy, muy relevante, ¿no? Quizás yo resaltaría otra idea, ¿no? Decíamos antes que no estaba de moda, ¿no? No es algo que esté de moda. Y diría otro atributo, yo diría que no es algo que sea nuevo.
Es decir, que realmente desde hace muchos años estamos trabajando por la igualdad. Desde hace muchos años estamos trabajando por la educación de calidad. Desde hace muchos años estamos trabajando por la pobreza. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó en este momento del tiempo, incluso en los ODM, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Pues que llegó un momento donde quienes trabajan de manera aislada, los ingenieros que estaban trabajando en educación, en cuestiones relacionadas con la energía verde, o los profesores que estaban trabajando con la educación, trabajaban de una manera aislada. Y puede ser que trabajen de manera aislada, ¿no? Pero lo que hacen los ODS es integrar. Es que todas esas partes que estaban trabajando de manera aislada se integren en un todo común y que todo el mundo sabe hacia dónde hay que ir con ese todo común. Yo creo que esta idea es muy, muy importante. No es nuevo porque ya se ha estado trabajando en esto desde hace mucho tiempo. Y lo que ocurre es que no se ha estado trabajando en esto de una forma tan integrada. No es que tuviéramos los mandos del avión, estaban muy alejados unos de otros y ahora lo que tenemos es el panel del avión con todos los mandos integrados y con unos contadores que nos van indicando perfectamente, de una manera muy visual y muy estética y muy rápida, cómo ese cuadro de mandos, cómo va influyendo y cómo va evolucionando en el tiempo, ¿no? Creo que esta idea es interesante, no es nuevo, no está de moda ni es nuevo. Otra idea importante es que, claro, el integrar el mundo entero en 17 objetivos es algo muy complejo. Entonces, uno de los atributos de la agenda de los ODS, de la Agenda 2030, es la complejidad. Es decir, que estamos hablando de 17 objetivos, de 200 no sé cuántas metas, de sabe Dios cuántos miles de indicadores que todavía están sin definir. Entonces, estamos hablando de algo muy complejo. Y poner en orden toda esa complejidad no es nada sencillo, no es nada sencillo. Entonces, transformar toda esa complejidad en algo tangible, fácil, visible, esa es una gran tarea en la que tienen que participar todos, ¿no? Precisamente por esa complejidad y esa dispersión, ¿no? Entonces, luchar contra esa complejidad y sobre todo contra esa falta de sensibilidad, yo creo que es el gran trabajo que hay que hacer en este momento. Y quizás yo desde la academia podría decir qué es lo que la academia podría hacer, porque como soy académico quizás yo podría, o al menos he reflexionado un poco sobre ese tema y yo creo tener claro qué es lo que la academia tendría que hacer en este momento. A mi modo de ver, y posiblemente sea algo que tendrían que hacer todos los grupos de interés, creo que la primera tarea es inventariar. Yo creo mucho en la idea de inventario. Es decir, estamos hablando de algo que no es nuevo y como no es nuevo hay que ver qué es lo que se ha hecho hasta este momento. Entonces, que empecemos a inventariar qué es lo que se ha hecho en el ámbito académico en materia de pobreza, qué es lo que se ha hecho en el ámbito académico en cada uno de los ODS, ¿no? Pero no solo qué es lo que se ha hecho, sino qué es lo que propone la academia para cada uno de esos ODS, ¿no? Yo creo que esto es una tarea muy laboriosa, no es nada sencillo. Yo estoy dirigiendo algunos trabajos de grado y de máster en este sentido y no es una tarea sencilla, no es fácil generar y ordenar ese conocimiento, ¿eh? Ya no se trata de sencillamente hacer el inventario. Es que ese inventario tiene que estar, a mi modo de ver, expresado de una determinada manera. Entonces, yo creo que la academia ahí tiene un papel importante, inventariar. Inventariar lo que ya hay, Pero yo creo que la academia también puede contribuir al sueño, ¿no? Y la contribución al sueño está en cómo sería el mundo ideal, cuál sería el modelo normativo del mundo en relación a cada ODS, ¿no? Yo creo que también la academia puede contribuir ahí. Y quizás también puede contribuir en el paso de la situación real actual al paso del sueño. Esta es la academia de manera sintética. La academia puede aportar conocimiento y debe de ser el generador de conocimiento por excelencia en el ámbito de los ODS. Esa es mi visión. Si tuviera que decir algo más de otros grupos de interés, pues yo creo que los financiadores, las empresas, las organizaciones multilaterales tienen que apoyar con información y con capital. Yo creo que tienen que aportar recursos al margen del conocimiento para que las cosas transcurran. Y después hay otra cuestión importante en el tema de los ODS. Y tú te referías a ello antes, Federico, cuando hablabas de la transparencia, ¿no? Es decir, que las empresas tienen que ser transparentes en sus operaciones y en general las organizaciones.
Y quizás la manera más fácil y más eficiente de ser transparente es tener ese cuadro de mandos delante que le diga a la sociedad, que le diga a los inversores, que le diga a los alumnos, que le diga a las empresas qué es lo que ha hecho cada uno en ese ámbito. Por tanto, me quedo con 3 palabras. No es de mi discurso en este momento, no es nada nuevo, es algo muy complejo y la academia puede y debe de ser el generador de conocimiento más relevante de todos los que participan en este ámbito de la implantación de los ODS, ¿no? Completamente de acuerdo contigo, Paco, y fíjate, te amplío dos conceptos. Fíjate, a mí me gusta más hablar de trazabilidad, ¿vale? La transparencia ha venido para quedarse. Yo lo contaba hace poco, que fui el primer diputado que publicó su agenda pública, su agenda la convirtió en pública en el año 2012, después de una serie de historias. Fui el primer diputado que dijo, oye, no, mi agenda es pública, estoy haciendo mis viajes y estos son lo que cobro, lo que dejo de cobrar y tal, ¿no? Bueno, me generó algunos problemas, no te voy a decir que no, porque era como una cosa y tal. Yo creo que la transparencia viene para quedarse y esto es algo que tenemos que estar como democracia, pero también creo que tenemos que avanzar en la trazabilidad. La trazabilidad significa, igual que pasa en el sector agroalimentario, la trazabilidad significa de quién toma las decisiones, por qué se toman las decisiones, qué se pretende con esas decisiones y quién actúa, quién ha ejecutado y cuáles han sido los resultados. Esto nos permite además generar esas lecciones aprendidas. Segundo, con lo que tú decías, efectivamente es que esto no es nada nuevo. Es decir, aquí no estábamos todos parados esperando decir, a ver si Naciones Unidas nos aprueba una agenda para saber lo que tenemos que hacer. No, perdona, es que todos veníamos haciendo cosas. Y a partir de ahí es cuando empezamos cuando teníamos una agenda, a ordenar. Yo me acuerdo con la secretaria de Estado de Presupuestos del Gobierno de España, por cierto, una tía de Almería fantástica, muy divertida, que decía, oye, mira, en los presupuestos generales del Estado, alinearlo a la Agenda 2030 no te da más perricas, pero te permite organizarla muy bien para que todo el mundo sepa dónde van esas perricas, ¿no? Y esta es importantísima. Claro, esto lo que nos permite es tener una metodología común a todas. Tercero, lo que decía, es decir, esto es un tema de empoderamiento de la ciudadanía, de conocimiento, de hacer, de que es parte de todo, de que tenemos que transformar el mundo para no dejar a nadie atrás y de generar nuevas narrativas. Y eso es una parte también importante, que antes lo comentábamos, de que la cultura tiene que generar esas nuevas narrativas que nos lleven a generar los caminos hacia donde los tenemos que hacer y, por supuesto, llevarlos a la acción. Y por último, como última reflexión, para ir ya terminando, yo creo que aquí es importantísimo que la innovación social, que para mí es la cara B o las dos caras de la misma moneda de la Agenda 2030, permita verdaderamente generar dinámicas donde la ciudadanía sea copartícipe en ese modelo de democracia expansiva, que lo que permite es que la democracia no solamente elige a los representantes, yo he tenido la suerte de ser elegido por la ciudadanía en varias ocasiones, sino que además participa en el diseño, ejecución, valoración y redefinición de aquellas políticas que estamos haciendo. Y la Agenda 2030 nos permite esto, y ya no tenemos que estar discutiendo, iba a decir el sexo de los ángeles, pero antes hemos hablado de religión, entonces igual no esto. Pero claro, tú lo hablas de religión, si es que la doctrina social de la Iglesia es pura Agenda 2030, si es que el Papa, yo soy ateo, el Papa lo ha dicho en su encíclica de que esto es el camino el que tenemos que hacer. Entonces, por lo tanto, tenemos todo ese camino, es decir, tenemos ese marco que nos permite a todos encontrarnos. Y a partir de ahí se trata, sin duda alguna, de identificar qué estamos haciendo, cuáles son las capacidades que nos faltan, cuál es el camino que tenemos que hacer y qué recursos tenemos que poner en marcha. Y a partir de ahí, generar esas alianzas entre distintos actores para conseguir eso, transformar el mundo para que nadie quede. ¿Cómo se nota que has implantado, no? Se te nota porque lo pones muy fácil. Bueno, no es fácil. Disculpa la anécdota, me preguntaba una amiga, me decía, oye, ¿cómo se hace esto? ¿No? Porque esto es muy complicado. Y yo, pues mira, no te lo vas a creer, pero esto se trata de seducir. Es que esto es un tema de seducir. Es decir, cuando tú lo decías antes, Paco, es decir, ¿alguien va a estar en contra de la igualdad entre hombres y mujeres? Bueno, por cierto, en este momento hay gente que está en contra. Pero bueno, esto está en aparte de esto. Y está bien que lo digan y que digan, no, mira, entonces efectivamente, ya sé que estás aparte, ¿no? Esto es como la señora que se ponía delante del tanque y dice, oye, ¿sabes que no lo vas a parar? Dice, ya, pero ellos saben que yo estoy enfrente, ¿no? Pues bueno, ya lo sabemos. Bueno, pero la gente de bien, la gente que entendemos el mundo, que entendemos ese humanismo, porque al final la Agenda 2030 es una agenda humanista, una agenda basada en ese humanismo antropológico, pedagógico o filosófico, ¿no? Entonces,
esto, es decir, hablar de igualdad de oportunidades, hablar de derechos de los trabajadores, hablar de pobreza, hablar de desigualdades, hablar de la innovación y de que esa innovación esté para todos, no solamente para unos y para los otros no llegue esa innovación. Hablar de justicia, es decir, estamos hablando de cosas muy importantes, ¿no? Entonces, claro, ese diálogo universal, ostras, ¿cómo se hace? Pues seduciendo, es decir, desde la parte racional no siempre lo vamos a conseguir. Necesitamos también emocionar. Yo creo que ahí es el papel de la cultura y el arte, tienen que generar esas nuevas narrativas y generar esa emoción y esa sensibilidad, porque esto es un discurso racional de saber lo que hay que hacer, pero además también es un discurso emocional ligado mucho, por cierto, a la ética, la solidaridad y el compromiso ciudadano. Es el objetivo de las sevillanas. Las sevillanas, cuando uno ve las sevillanas, el objetivo fundamental es seducir. Pero hay otras cosas, además de la seducción. Además de eso, hay que tener recursos y capacidades para bailar. Entonces, es verdad que puede ser que el objetivo sea la seducción, pero yo creo que esa seducción sola no basta. Hay que tener recursos y capacidades. Es decir, que las personas que se tienen que ocupar del diseño de la Agenda 2030 y que se tienen que ocupar además de su puesta en práctica, necesitan tener esos recursos y capacidades. Y desafortunadamente hay muchas empresas, hay muchos académicos, hay muchas administraciones públicas que no tienen ni siquiera la sensibilidad de que son necesarios esos recursos y capacidades, ¿no? Y quizás ahí es donde tú juegas un papel fundamental, ¿no? Cuando tú sensibilizas a la gente con tus relaciones múltiples, por lo que veo, ¿no? Yo creo que ese es quizás el gran papel que ahora mismo se debe de estar haciendo en materia de ODS, ¿no? Sensibilizar a la gente, y quizás ahí puedes desplegar toda esa seducción a la que yo prefiero. Pero con eso no basta. Yo creo que posiblemente tengan que tardar unos años más y que después de esos años adicionales, pues posiblemente llegue el momento de los recursos y de las capacidades, ¿no? Porque sin eso difícilmente vamos a alcanzar los objetivos, sobre todo después de lo que ha pasado con el COVID, ¿no? Es decir, que la Agenda 21, que los ODS están diseñados con unas metas a alcanzar en el 2030, pero está claro que el COVID ha significado un retraso extremadamente importante, ¿no? Fueron concebidos con una perspectiva de crecimiento de un 5% anual. Eso no es viable en este momento, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos que saber que no se van a conseguir tal como se habían diseñado, pero es verdad que no es lo mismo llegar a 2030, no avanzar en este ámbito, que haber conseguido determinados retos y determinadas metas, ¿no? Me gustaría que me hablaras más de la implantación, porque yo creo que ahí hay muchas opciones también para que la academia pueda intervenir, ¿sabes? Bueno, yo creo que lo que hemos escuchado tanto de Federico Buyolo como de Paco Paysandín nos ha puesto bien claro y en contexto de qué se trata, de qué estamos hablando, de que todos somos parte y de que cada cual puede tener esa responsabilidad y hacer la suya, que la es y que la tiene, que es así. Y yo me quedo también con algo que ha dicho Paco, que me parece al final de todos los temas que podemos hablar, la base es la educación. Y lógicamente la academia, desde como él hablaba, es parte fundamental, ¿no? Porque aparte de la sensibilización que puede hacer el gobierno a través de este organismo, ¿no? En concreto, que trabaja solo y exclusivamente con la Agenda 2030, desde los colegios, desde las universidades, es donde mejor se puede implantar esa semilla para que ya sea algo que crezca de manera natural, ¿no? Y que sea, como habéis dicho, ha llegado para quedarse, efectivamente, porque lo venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo y ahora nos lo han puesto un poco más sencillo al reducir todo eso que estábamos haciendo en estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchísimas gracias. Precisamente mercadillosolidario.org, el objetivo que tiene siempre por bandera es el 17, es el de las alianzas, porque creemos que es una de las maneras más necesarias, el de poder enlazar, en este caso como hacemos las ONGs que ponen en práctica su labor hacia mejorar la calidad de vida y el poder hacer un mundo un poquito mejor,
pues con las empresas que pueden apoyarla y con la ciudadanía, en este caso a través de Mercadillo Solidario, que participa de diferentes maneras, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestro objetivo principal es el 17 y a través de las 4 ONGs que participan en esta segunda edición, que son Crecer con Futuro, ACRE, Familias Solidarias y la asociación Abrázame, ellas trabajan principalmente en los objetivos de la pobreza, el 1, el 2, la lucha contra el hambre, el 3, la salud, el 4, en una mejor educación de calidad, 5, en la igualdad de género, el 8, que trabaja por la calidad del trabajo, el 10, para reducir las desigualdades, el 12, una producción y consumo responsable, el 16, la paz y justicia para todos, y el 17, el de las alianzas. Muchísimas gracias, Federico, muchísimas gracias, Paco. Espero que le haya quedado mucho más claro, yo creo que sí. Y nos vemos y nos seguimos viendo en mercadillosolidario.org. Hasta la próxima. Muy bien, gracias a ti. Gracias. Encantado, Federico. Gracias. Igualmente, Paco, un placer.